espacio de aprendizaje. Les recordamos que al final de la sesión vamos a tener un espacio abierto para preguntas y pues comentarios para las personas que no les gusta participar en voz alta. También tenemos en la parte superior de la reunión las figuritas donde pueden dejar las preguntas de forma anónima y al final las leeremos por ustedes. Esta noche tenemos el gusto de contar con un invitado muy especial, el doctor Johan Flores Hurtado, quien nos hablará sobre urgencias dermatológicas. El doctor Johan Flores es médico y cirujano egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en dermatología por la Universidad Libre y actualmente labora en la unidad dermatológica del Hospital San Juan de Dios de Río Negro. Además, ejerce la docencia en la Fundación Universitaria San Martín. Dentro de su amplio recorrido por la dermatología, ha desarrollado estudios en cáncer cutáneo complejo y cirugía de Mohs, dermatología estética y medicina estética. Adicionalmente, otros estudios complementarios como salud sexual y sexología clínica, epidemiología y auditoría en salud. Es por esto que es un honor contar con su presencia esta noche. Bienvenido, doctor. Le cedemos la palabra. ¿Cómo se encuentra? Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Muchas gracias por la presentación. Veo que siempre hay bastantes conectados. Muy rico que puedan estar acá porque la charla de hoy es un tema bastante importante. No es del día a día, pero sí eventualmente tendremos casos sin importar el área en la que estemos, que es precisamente urgencias dermatológicas. Entonces, sea que se dediquen a hacer su rural, a estar en consulta médica, a estar trabajando en servicio de urgencias, con mayor razón les van a llegar. Sin importar la especialidad, veremos algún caso en alguna ocasión. Entonces, muy importante que tengamos en cuenta todo esto para que podamos revisar este tema como tan fundamental. Voy a compartirles la pantalla para que demos inicio entonces. Me cuentan ahí, deben estar viendo toda la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Listo, perfecto. Bueno, ya en la presentación. Entonces vamos a hablar un poquito sobre unos temas en urgencias dermatológicas y dentro de cada uno vamos a tratar de hablar brevemente sobre de qué se trata, algo de epidemiología, de pronto qué podemos encontrar en el paciente en cuanto a la clínica, el diagnóstico, esquemas básicos de tratamiento y pues prevención. En este sentido, una urgencia dermatológica pues es cualquier afección cutánea aguda que requiera una evaluación y un tratamiento prontos debido al impacto que tiene en la función en la piel y al riesgo de complicaciones que pueden ser sistémicas o incluso pueden comprometer la vida del paciente. Más o menos el 15 al 20% de las consultas de medicina de familia y los servicios de urgencias tienen que ver con problemas de la piel y esto pues, es un porcentaje alto. Casi que uno de cada 5 casos van a tener algún evento cutáneo relacionado. Por eso es importante también definir cuáles de esos eventos cutáneos pues son algunos que ponen en riesgo la vida del paciente, que pueden tener implicaciones sistémicas, sea pronto o largo plazo, y que requieran una atención con prontitud, ya sea por dermatología, intensivista, medicina interna, cirugía, urgentología o médicos que estén en servicio de urgencias. En cuanto a la clasificación general, pues las urgencias dermatológicas pueden categorizarse en reacciones inmunomediadas y toxina dependientes, infecciones cutáneas que evolucionan rápidamente o enfermedades crónicas que tienen algún episodio agudo que hacen que el paciente tenga que acudir a urgencia. En cuanto al tratamiento integral de la falla cutánea aguda, a veces lo llaman también fallo cutáneo agudo, entonces este se produce cuando se afecta más del 20% de la superficie corporal y genera un daño epidérmico extenso con alteración de las funciones vitales. Estos pacientes se pueden tratar incluso en muchas ocasiones como si fueran grandes quemados, por lo que hay muchas problemáticas sistémicas relacionadas. Algunos de ellos van a requerir un ingreso, cuidados especiales, monitorización extensiva e intensiva, fluidoterapia, requerimiento de soporte nutricional, cuidados locales, pues los van a necesitar todos.
y algunas medidas adicionales dependiendo del caso que esté generando el problema. Empezando entonces, vamos a hablar un poquito del angioedema urticaria. Este es un aumento súbito en esa permeabilidad vascular y puede estar mediado por histamina, ser alérgico, o también hay uno que es el angioedema hereditario, que es por deficiencia del segundo esterasa. Hay unos desencadenantes del angioedema. Dentro de los más comunes tenemos unos fármacos como el IECA y los antiinflamatorios no esteroideos. La penicilina también es otro, pero hay muchos otros que pueden causar un angioedema. Hay diversos alérgenos también en el medio que pueden causarlos y algunos agentes físicos. Vamos a encontrar entonces un edema que puede ser localizado en cara, labios, extremidades. Si hay también urticaria asociada, entonces vamos a ver esas placas o esos ahones más bien que pueden ser bastante pruriginosos y dependiendo de la afectación, si hay compromiso de la vía aérea, podemos tener implicaciones que lleven a pensar en que la vida del paciente pueda estar en riesgo. El diagnóstico es clínico y en los casos hereditarios pues hay otras pruebas que pueden ayudarnos a hacer el diagnóstico. En cuanto al tratamiento, lo fundamental, sobre todo si hay anafilaxia o compromiso de la vía aérea, pues es precisamente garantizar ese flujo de aire, entonces garantizar una vía aérea adecuada, antihistamínicos dependiendo de los casos, corticosteroides en casos más severos, y en caso de angioedema hereditario, pues ya necesitamos otros tratamientos más avanzados. Acá tenemos unas imágenes de pacientes que tienen angioedema. Vemos ese edema facial en la foto de la izquierda, en la imagen de la izquierda, observamos el angioedema en esta paciente, que está comprometiendo incluso el área periorbitaria. Y en la de la derecha vemos un edema de los labios. También se observa un compromiso facial, pero acá lo preponderante es el edema de los labios. Otra enfermedad o más bien otra alteración importante en urgencias que puede comprometer la vida del paciente, pues son dos esencialmente. De estos dos, el que más compromete la vida del paciente es la necrosis epidérmica tóxica. Pero el síndrome de Stevens-Johnson pues también va de la mano. En cuanto a la diferencia de estos dos, se debe básicamente al porcentaje de superficie corporal que afecta. En el síndrome de Stevens-Johnson encontramos que se afecta menos del 10% de la superficie corporal total y en la necrólisis epidérmica tóxica más del 30%. En el espacio que hay como zona gris entre los dos hablamos de un síndrome de sobreposición de síndrome de Stevens-Johnson con NET, que puede ir para uno o para otro lado según la evolución del paciente. Se debe entonces a una reacción grave que es inducida por fármacos. Dentro de esos miremos que los AINES, que incluso los venden sin fórmula médica, son unos de los medicamentos que más reacciones van a encontrar, van a presentar dentro de estas toxicodermias o incluso este síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica. Las sulfas también son otro grupo de medicamentos que tienden a hacer esto. Entonces, siempre que tengamos un paciente con sospecha de este síndrome o de necrólisis epidérmica tóxica, es importantísimo preguntar cuál es el tratamiento o cuáles son más bien los medicamentos que el paciente toma. Así los haya ingresado en los últimos 2 meses para poder tener como una sospecha diagnóstica más clara. Hay unos signos y síntomas que va a tener el paciente. Al inicio puede tener malestar general, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis, y puede haber un exantema macular con o sin lesiones en diana. Van a presentar también ampollas y hay desprendimiento epidérmico, o sea que esos pacientes van a tener el signo de Nikolsky positivo y pueden tener afectación de mucosa. Esto es importantísimo cuando sospechemos un síndrome de Stevens-Johnson o NET. Tenemos que revisar las mucosas del paciente, mucosa no solo oral, sino también mucosa anal y genital. El diagnóstico es clínico, pero se hace una confirmación por biopsia y hay una escala que nos permite evaluar la gravedad en la necrólisis epidérmica tóxica, que ya la veremos, y de acuerdo a ese puntaje que se lee, pues es el riesgo que tiene el paciente de morir. En cuanto al tratamiento, fundamental, suspender el fármaco que sospechemos que está causando la alteración, ingresar a unidad de quemados o cuidados intensivos, sobre todo si se trata de una necrólisis epidérmica tóxica, porque el riesgo de mortalidad es muy alto, hacer reposición de electrolitos o de fluidos si es el caso, dar soporte sistémico y en algunos casos se requiere inmunoglobulina intravenosa. El síndrome de Stevens-Johnson, necrosis epidérmica tóxica, entonces aquí vamos a encontrar
la necrólisis, vamos a ver ese desprendimiento de la piel y vamos a tener esa formación de ampolla. Vemos acá esta imagen en la que hay un exantema en el pecho, pero también hay una formación de ampollas en la frente, se alcanzan a ver esas vesículas que se empiezan a formar e incluso podemos observar ese compromiso que hay en los labios, que nos llevan pues como a la afectación de la mucosa oral. El signo de Nikolsky positivo, aquí tenemos entonces este signo en el cual con una presión suave hay un desprendimiento de esa capa superior de la piel o de la epidermis y hay una zona que queda como denudada, entonces vamos a ver una zona roja, húmeda y más sensible. Esa es la escala que les estaba contando. Esta nos permite mirar entonces ese porcentaje de mortalidad de acuerdo a unos puntajes y esto nos permite hacer como un pronóstico del paciente, de acuerdo a la edad, si tiene más de 40 años, si hay taquicardia, si hay alguna neoplasia asociada y algunos paraclínicos también que nos permitan hacer un seguimiento. De acuerdo a esto se le da un puntaje de 1 a cada uno de estos parámetros y entonces acá tenemos la correlación. De acuerdo al puntaje vamos a tener una mortalidad que va del 3% si es 0 o 1 puntos, hasta más del 90% si se trata de un paciente que tenga 5 o más puntos. Estos factores de riesgo entonces nos permiten medir esa mortalidad y sirven para tomar decisiones en urgencias como hospitalizar al paciente en cuidados intensivos o en fin, dar un soporte mucho más estricto. En cuanto al tratamiento, pues dependiendo de esa gravedad del paciente se puede tratar en UCI o unidad de quemados. Hay una primera línea, en esos pacientes la ciclosporina oral es primera línea para poder disminuir toda esa inflamación que está teniendo el paciente y toda esa respuesta al medicamento que lo está llevando a hacer esa necrólisis o esas ampollas del síndrome de Stevens-Johnson. Como segunda línea, tenemos entonces glucocorticoides, no se utilizan de rutina, pero en muchas ocasiones es lo que tenemos a la mano prontamente y tenemos que tomar decisiones oportunas. Anti-TNF, que los tenemos con menos disponibilidad todavía, pero también podemos utilizarlos. Y en casos de pronto más complejos, tenemos inmunoglobulina intravenosa. Cuando hablamos de ciclosporina en síndrome de Stevens-Johnson o necrólisis epidérmica tóxica, la dosis es una dosis relativamente alta, de 3 a 5 miligramos por kilo día, en la que dependiendo del compromiso nos vamos más por una dosis que sea cercana a los 5 miligramos por kilo día. A continuación, vamos a mirar otro caso de otra enfermedad diferente y tenemos un caso clínico. Entonces, tenemos una paciente de 29 años que asiste a urgencias por presentar desde hace 3 días de forma rápida y progresiva ampollas que dejan una úlcera, son dolorosas y están comprometiendo el tronco, las axilas, limitan actividades como vestirse y desvestirse, entre otras, y da la sensación de que la piel se queda pegada a la ropa. En la revisión por sistemas, la paciente dice que presenta desde hace 4 meses úlceras dolorosas en la boca y los genitales. O sea que con este caso tenemos una mujer joven que está teniendo ampollas, pero ya había tenido también afectación de genitales o mucosas más bien 4 meses antes. Aquí tenemos algunos ejemplos fotográficos. Tenemos entonces esas úlceras con áreas denudadas dadas por esas ampollas grandes que se esfacelaron. Acá tenemos otra ampolla también que tiene un signo muy característico que es como el de la pera. Y tenemos compromiso en espalda. Hablamos entonces del pénfigo vulgar. El pénfigo vulgar es también una alteración dermatológica que lleva a la atención en urgencias. Es una enfermedad autoinmune, hay acantólisis y formación de ampollas en la piel y pueden existir depósitos de IgG y complemento. Entonces vamos a encontrar ampollas flácidas que se rompen fácilmente, o sea que tenemos un signo de Nikolsky positivo también, dejan erosiones dolorosas y hay afectación oral hasta en el 70% de los casos. Es bastante común encontrar afectaciones mucosas en el pénfigo vulgar. El diagnóstico es clínico, nuevamente, pero la biopsia va a aportarnos muchas características. Dentro de esas, el lugar de la ampolla, porque dependiendo de dónde esté ubicada la ampolla,
Entonces podemos hablar de ampollas intraepidérmicas o subepidérmicas y eso nos lleva a pensar en diferentes enfermedades. Ya lo vamos a ver. En cuanto al tratamiento, es importante utilizar corticosteroides sistémicos prontamente. También se han utilizado otros inmunosupresores como azatioprino o micofenolato de mofetilo y tratamiento tópico en áreas afectadas. Sobre todo si no hay una gran extensión, podemos utilizar el tratamiento tópico o en zonas que sean como más difíciles de tratar. Esto es lo que les decía de las ampollas. Entonces, hay un grupo de enfermedades ampollosas. Pues, si fuéramos estrictos, casi que todas serían urgencias, pero no vamos a hablar de todas. Estas enfermedades ampollosas se dividen en dos grandes grupos, las que generan ampollas intraepidérmicas y las que generan ampollas subepidérmicas. No vamos a entrar en detalle de todas estas, pero es importante que tengamos en cuenta eso. Las que generan ampollas subepidérmicas van a tener entonces ampollas que son tensas, que no se van a romper fácilmente porque están pues por debajo de la membrana basal. Tenemos entonces de esas ampollas subepidérmicas tres grupos grandes de enfermedades. Dentro de esas están las que tienen un componente de infiltrado eosinofílico, otras que tienen infiltrado neutrofílico y otras que no tienen nada o tienen poco infiltrado. Dentro de las que tienen infiltrado eosinofílico tenemos el pemfigoide ampolloso, que también es bastante común, también puede ser una urgencia, afecta más a pacientes adultos mayores. El pemfigoide cicatricial es otra y el pemfigoide gestacional. Y de las que tienen infiltrado neutrofílico tenemos la dermatitis herpetiforme, asociada al gluten, el lupus eritematoso ampolloso o la enfermedad por depósitos lineales de IgA. Y las que no tienen infiltrado, tienen poquito infiltrado, entonces tenemos la epidermólisis ampollosa, que afortunadamente no es común, la porfiria cutánea tarda y la pseudoporfiria. Pero volviendo entonces al caso del pénfigo vulgar, ese, como les decía, es una enfermedad ampollosa intraepidérmica. La ampolla se forma intraepidérmica, por eso precisamente tiene signo de Nikolsky positivo. Hay otras dos, que son el pénfigo foliáceo y la enfermedad de Gruber, que también son intraepidérmicas, por lo que también puede haber esfacelación de la piel con facilidad. Entonces, ese pénfigo vulgar ocurre una pérdida de esa adherencia del queratinocito por una disrupción o disfunción en los desmosomas y en algunas proteínas de unión como la desmogleína. Entonces, se pierde esa unión y se genera la ampolla. Aquí tenemos como un diferencial en ese sitio donde se forma la ampolla, si es subepidérmica como el pemfigoide ampolloso, que está por debajo, por lo que tenemos la membrana basal arriba, que es más grueso lo que tenemos acá en cuestión de densidad de la piel, por lo que entonces las ampollas van a ser tensas. En cambio, en el pénfigo vulgar es intraepidérmica y esas ampollas, al estar ubicadas en esta zona, pues van a romperse más fácilmente y vamos a tener el signo de Nikolsky positivo. Acá tenemos pues un ejemplo de un paciente con pénfigo vulgar, con afectación en la espalda y también afectación de mucosa. El choque tóxico es otra alteración en la que se trata más bien de un síndrome multisistémico tóxico y puede ser causado por Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes. A veces es derivado de tampones, infecciones quirúrgicas o incluso heridas infectadas. Muy importante entonces que en este vamos a encontrar fiebre, usualmente alta, escalofríos y el exantema que puede ser maculopapular o petequial y puede dar una descamación tardía. Vamos a encontrar también, dependiendo del estado de choque del paciente, hipotensión y falla multiorgánica. Nuevamente, la sospecha esencial es clínica. Vamos a mirar si el paciente tiene posibilidad de tener infección por alguno de estos microorganismos de los que hablamos. Y pues se necesita hacer hemocultivos y pruebas de función hepática, renal, en fin, otros parámetros para definir ya qué otras alternativas de tratamiento hay para impactar el choque, pues antes del tratamiento antibiótico que necesita el paciente. Claramente que sería pues retirar el foco infeccioso, solo logramos si es posible, si es un foco externo, y dar antibióticos al paciente. Necesitamos también vasopresores en algunos casos, como los choques, y aporte de líquidos. Entonces, los pacientes se ven realmente mal cuando tienen choque tóxico. En cuanto a la fascitis necrosante, esta es una infección fulminante de la fascia que está comúnmente por estreptococos piógenos
o en ocasiones puede ser polimicrobiana. Se liberan exotoxinas y enzimas destructivas, y esas exotoxinas son las que van a generar todo el daño del paciente. Entonces puede haber un dolor que es muy intenso para lo que se observa, pero también puede haber ampollas hemorrágicas incluso, crépitos, signos sistémicos también, taquicardia, hipotensión, alteración mental. Hay una escala, que es esta de acá, que nos sirve para aumentar la sospecha de la fascitis necrosante. Si de pronto pensamos que un paciente pudiera tenerla, pues entonces evaluamos con la escala y a mayor puntaje, mayor posibilidad de que se trate de este diagnóstico. Es importante hacer imágenes dependiendo del área afectada para determinar la extensión de esa fascitis necrosante que nos lleve pronto a hacer algún otro tratamiento urgente por cirugía general, desbridamientos u otras cosas que necesite el paciente, además de antibióticos y su soporte habitual de líquidos y electrolitos en unidad de cuidados intensivos. En algunos casos se utiliza también inmunoglobulina intravenosa con el fin de neutralizar esas toxinas. Vemos que pueden ser casos bastante graves. En este caso de la izquierda hay una necrólisis epidérmica que está llegando incluso hasta grasa. Vean la extensión y el área de compromiso que es la mano, que es un área bastante importante y que cualquier inflamación ahí puede derivar en alteraciones importantes y mórbidas para el paciente. A la derecha tenemos otra en el que tenemos que trazar un margen de afectación e incluso este paciente puede requerir muy seguramente imágenes, estudios como tomografías o resonancias para definir hasta dónde está la afectación. Y esta es la escala que les contaba, que es como el indicador de riesgo de fascitis necrotizante que estaba por unas pruebas de laboratorio. Y según esas pruebas de laboratorio, sodio, creatinina, glucosa, conteo de glóbulos blancos, en fin, de acuerdo a los valores vamos a tener un puntaje. Y de acuerdo a ese puntaje, entonces vamos a tener mayor o menor probabilidad de tener una fascitis necrosante. Siendo con un puntaje mayor a 8 puntos, una probabilidad de más del 75% de tener fascitis necrosante. La meningococcemia es otra infección dada por Neisseria meningitidis, es frecuente en niños y adolescentes, pues más frecuente. Y vamos a obtener un paciente con fiebre, con exantema maculopapular, que va a evolucionar a un exantema como violáceo o purpúrico. El paciente se puede ver letárgico, con signos de choque, y puede haber también coagulación intravascular diseminada, dependiendo de qué tan avanzada esté la meningococcemia. El diagnóstico, nuevamente importantísima, la sospecha clínica, tomar hemocultivos porque estamos hablando de algo que puede tener un origen infeccioso, y dependiendo de la afectación neurológica que tengamos también con nuestros pacientes, una punción lumbar, siempre y cuando esté indicada. En cuanto al tratamiento, entonces es urgente dar antibióticos en estos pacientes, ceftriaxona o idealmente penicilina, y el soporte nuevamente con oxigenoterapia dependiendo de qué tan afectado está el paciente y soporte intensivo con líquidos. Vamos a observar entonces este caso en un paciente. Vemos esas petequias o ese exantema que puede verse como un poco eritematoso al principio, pero luego, como vemos acá en la imagen del brazo, que observamos como un exantema más bien purpúrico o violáceo, eso nos debe hacer pensar también en esa meningococcemia. La enfermedad de Lyme es una infección por Borrelia burgdorferi y es la transmitida por las garrapatas. Entonces, siempre que tengamos de pronto picaduras de garrapatas o garrapatas dentro del examen físico, a uno le parece más histórico que cualquier otra cosa, pero en la consulta incluso me han llegado pacientes con las garrapatas ahí pegadas en el momento de la consulta. Entonces, esto sucede, ¿cierto? Hay que tener en cuenta que estos pacientes se pueden tratar de una forma muy sencilla y tenemos que detectarlos a tiempo para evitar complicaciones futuras que pueden ser bastante complejas. La enfermedad de Lyme evoluciona en varias etapas, son 3 etapas, puede ser localizada, diseminada y crónica. Entonces, en la etapa 1, que se llama eritema migrans u ojo de buey, vamos a encontrar fiebre, malestar y vamos a encontrar estas alteraciones. Se llama ojo de buey precisamente por esto. Acá en las imágenes podemos ver como la picadura de la garrapata y vamos a tener estas imágenes que son como similares a diana, con un halo eritematoso, un centro más pálido
y luego un centro también como eritematoso. La segunda etapa, en la que hay compromiso del sistema nervioso, también hay compromiso articular y cardiovascular. Entonces, dependiendo de lo que estemos sospechando con estos pacientes, pues va a requerir otros exámenes como ecocardiograma, en fin. Y la tercera etapa, vamos a tener alteraciones crónicas como artritis crónica o incluso encefalopatía. Entonces, pueden ser pacientes con alteraciones neurológicas. En cuanto al diagnóstico, pues es clínico. Vamos a tener la presencia del eritema migrans, lo acabamos de ver. Serología, también podemos tener exámenes de sangre. Si tenemos áreas endémicas de esta enfermedad, que hay algunas zonas del mundo que son endémicas para esto. Y si son pacientes asintomáticos, pues hacer la observación, pero observen que el tratamiento es realmente muy sencillo. Es doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 3 semanas, o si hay complicaciones, pues ya se requiere terapia intravenosa. Pero es un tratamiento bastante sencillo que se puede hacer de forma ambulatoria. Nuevamente las imágenes. Hay otra que acá en nuestro medio pues es bastante rara, pero pues debemos considerarla también dentro de las urgencias, que es la fiebre maculosa de las montañas rocosas. Es una infección por rickettsia que se transmite también por las garrapatas. Tiene una alta mortalidad si no se trata prontamente y tiene unos signos que son fiebre, cefalea y un exantema, conformando pues la triada. Y ese exantema inicia en muñecas y tobillos y se extiende a palmas, plantas y cara. Luego de que aparece ese exantema puede haber una progresión sistémica y fallo multiorgánico. Diagnóstico nuevamente es clínico, se puede hacer serología o PCR para rickettsia, análisis de laboratorio y otros dependiendo del caso de cada paciente. Nuevamente el tratamiento, recuerden, doxiciclina, que se debe dar de forma inmediata y continúa al menos 3 días luego de que desaparezca la fiebre. Extracción de la garrapata, soporte de complicaciones sistémicas. En cuanto a la extracción de la garrapata, puede ser algo muy, digamos, sencillo, pero hay que tener en cuenta que la garrapata no se puede jalar porque se puede desprender la cabeza y quedar pegada ahí. Y eso genera más inflamación, más irritación y otros problemas asociados. Una de las mejores opciones es simplemente hacer como una pequeña incisión y sacar la garrapata completica. Acá tenemos entonces características cutáneas que pueden tener estos pacientes con este exantema, que recordemos que puede iniciar en muñecas y tobillos e ir progresando a palmas de las manos, de los pies, a plantas de los pies y cara. La eritrodermia exfoliativa. Entonces, los pacientes con eritrodermia tienen más de un 90% de la superficie corporal total afectada. Esto es casi que si se tratara de un paciente quemado y puede asociarse a fármacos, psoriasis, neoplasias, dermatitis atópica, entre otras enfermedades. Entonces, una eritrodermia en su momento inicial puede ser muy difícil, no de diagnosticar la eritrodermia, sino de saber por qué se está dando la eritrodermia. Muchas veces puede ser la primera manifestación de un paciente con psoriasis, por ejemplo. Si ya tenemos que el paciente tiene diagnóstico de psoriasis de hace varios años, está en tratamiento y por alguna razón tuvo queja de tratamiento y tiene eritrodermia, pues podemos pensar que lo más probable es que sea una eritrodermia secundaria a la psoriasis. Pero si no tenía ninguna otra alteración, entonces es más complejo. Siempre preguntar nuevamente en todas estas alteraciones cutáneas por los fármacos que toma el paciente. Vamos a tener entonces una piel eritematosa, descamativa, de forma difusa, puede haber prurito, fiebre, también puede estar presente, deshidratación, que funcionan como pacientes quemados, riesgo de insuficiencia cardíaca, incluso problemas renales también pueden verse implicados. El diagnóstico es clínico, pero es necesario sí o sí tomar biopsia casi en todos los casos de eritrodermia para poder definir si se trata de alguna otra enfermedad subyacente y la biopsia nos puede aportar bastante en esto. Hay detalles en la clínica que pueden ayudarnos muchísimo. Es un paciente que tenga una eritrodermia, pero tenga mucha más descamación, por ejemplo, en rodillas y codos, pues nos hace pensar más que de pronto puede hacer una psoriasis, ¿cierto? Un paciente previamente sano, que no tenga nada, pero que esté bajando de peso y haya tenido la eritrodermia, pues hay que prender el foco que no se trate de pronto de una neoplasia asociada.
Y en cuanto al tratamiento, estos pacientes deben hospitalizarse, hay que hacer hidratación intravenosa según el grado de eritrodermia que tenga, emolientes, corticosteroides también, que pueden ser tópicos o sistémicos, y tratamiento de infecciones secundarias y soporte general. En cuanto a los corticosteroides sistémicos, hay que considerar que si se trata de una eritrodermia por psoriasis, no es el medicamento de primera línea. En estos casos, la ciclosporina sería la primera línea, porque los corticosteroides sistémicos pueden exacerbar la psoriasis. Sin embargo, si no tenemos otra opción, pues hay que usarlos. En cuanto a la incidencia anual, es de aproximadamente 1 por cada millón de personas en la población adulta. Hay estudios que han mostrado otros datos epidemiológicos con eritrodermia de 13 por cada 100.000 pacientes, pero que tengan enfermedades de la piel, ¿cierto? Puede ocurrir a cualquier edad, pero es más frecuente en adultos mayores y es más frecuente en mujeres. En los niños es bastante raro encontrar eritrodermia. Hay una prevalencia del 0.1% de la población pediátrica dermatológica. O sea, no son de todos los niños, sino de los niños que ya tienen de por sí alguna alteración cutánea. En cuanto a los fármacos que pueden causar eritrodermias, son un montón es un montón, pero entre los más comunes tenemos penicilina, sulfonamidas, fenitoína, lopurinol, carbamazepina e incluso los antiinflamatorios no esteroideos. En cuanto a la causa más común, pues es la exacerbación de dermatosis inflamatorias que ya tenga el paciente. Por eso es importantísimo realizar una historia clínica adecuada en la que preguntemos qué otras alteraciones tenía el paciente, de qué otras enfermedades sufría, si tiene antecedentes de dermatitis atópica, de psoriasis, de dermatitis seborreica. Todo esto puede dar eritrodermia. Y mirar uñas y pelo, porque puede haber entonces paronychia, distrofia, onicomadesis o incluso otras alteraciones en las uñas que nos lleven a sospechar alguna enfermedad. La psoriasis, por ejemplo, tiene unas características en las uñas que pueden ayudar a irnos por el diagnóstico de psoriasis, por ejemplo. Y hay otras características en estos pacientes, como blefaritis, epífora, ectropion, malestar general, fatiga, fiebre, hipotermia, precisamente por esa pérdida de líquidos que tienen a causa de la eritrodermia. Puede haber edema periférico también, taquicardia e incluso insuficiencia cardíaca. Hay que observar si también tiene linfadenopatías, hepatomegalia o esplenomegalia u otras alteraciones de pronto sistémicas que nos lleven a pensar en hacer exámenes e imágenes para definir o descartar alguna otra alteración asociada. Aquí vemos casos de pacientes con eritrodermia, unos más severos que otros, como vemos aquí a la derecha. Puede haber una descamación que puede ser sutil. Si nosotros vemos, por ejemplo, esta imagen de la derecha, vemos un paciente que está bastante rojo, de una eritrodermia, y hay una descamación que es sutil como en el resto del cuerpo, pero es mucho más pronunciada acá en el pecho. El pecho es un área seborreica, entonces digamos uno podría pensar que si este paciente tiene una dermatitis seborreica, esa pudiera ser la causa de la eritrodermia, pero pues es necesario la biopsia en estos casos que son difíciles de diagnóstico. Puede haber afectación en las uñas, acá tenemos unas uñas que tienen múltiples pits, los pits son característicos de la psoriasis, pero también pueden darse en otras enfermedades, pero dentro de las enfermedades que causan eritrodermia, la psoriasis es una de las principales y si tiene alteraciones en las uñas con signos que nos permiten sospechar psoriasis, precisamente entonces podemos orientar un diagnóstico de esa eritrodermia más fácilmente. En cuanto al tratamiento, entonces de la eritrodermia por algún medicamento, tenemos que mirar si hay también hipersensibilidad a medicamentos que toma el paciente, nuevamente les cuento, identificar y retirar el medicamento si es por esta causa y hacer un manejo sintomático de la inflamación, el producto asociado. Podemos dar corticosteroides de moderada a alta potencia, tratamiento tópico podemos hacer también, pero si necesitamos un tratamiento sistémico, lo podemos dar en dosis de prednisona de 0.5 miligramos por kilo día. Antihistamínicos también, de pronto nos ayudan a manejar ese prurito y también a que el paciente duerma mejor. En cuanto a la psoriasis eritrodérmica, lo que les contaba ahorita, como primera línea tenemos la ciclosporina, dosis de 3 a 5 miligramos por kilo día, y también está el infliximab.
es más fácil de lograr la ciclosporina. En cuanto al uso de la ciclosporina, hay que vigilar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y es un medicamento que tenemos que tratar de darlo por menos de un año. El paciente se va a controlar de su eritrodermia, en el mejor de los casos, y va a seguir ambulatorio tomando la ciclosporina, pero necesitamos mirar esa presión arterial, porque los pacientes que toman ciclosporina pueden tener elevación de la presión arterial. En este sentido, es importante no solo evaluar la presión arterial, sino que en los últimos estudios nos muestran que si hacemos un examen paraclínico en el que evaluemos el potasio y el magnesio, podemos mirar si hay alteraciones del magnesio. Eso nos puede hablar de una posible hipertensión que pueda tener el paciente posteriormente. Entonces tenemos que corregirla y empezar a tratar previniendo esa hipertensión que puede darse. Luego de que se estabiliza el paciente, entonces vamos a ingresar como parte del tratamiento el metotrexato, que puede ser de dosis de 7.5 a 25 miligramos semanales. Recordemos que cuando damos metotrexato debemos dar ácido fólico los demás días, excepto el día que tome el metotrexato. Y pues también podemos utilizar retinoides sistémicos como acitretina para mirar de pronto la evolución del paciente. Ese no lo tenemos tan disponible en nuestro medio. Metotrexato sí, e incluso subcutáneo. Luego de eso, pues podemos mirar qué tan bien controlado está el paciente y ya considerar si requiere o no algún tratamiento biológico y otros exámenes adicionales según cada caso. En cuanto a la eritrodermia idiopática, es decir, tenemos el paciente con eritrodermia, pero no sabemos por qué se dio esa eritrodermia o no hay respuesta al tratamiento tópico como tal, entonces hacemos uso de los corticosteroides en la dosis que ya les mencioné, de 0.5 miligramos por kilo día, y la podemos dar hasta por 7 a 10 días, máximo hasta 60 miligramos al día, y hacer una disminución lenta para evitar este efecto rebote. También podríamos utilizar ciclosporina si el corticosteroide está contraindicado, o el metotrexato. El problema del metotrexato es que se va a demorar mucho más en empezar a actuar. La ciclosporina tiene la ventaja que actúa más rápido. Tenemos que vigilar, como les digo, la presión arterial, y con el metotrexato tenemos que vigilar si hay inmunocompromiso del paciente, otras cosas, enviar para clínicos que nos midan, por ejemplo, VIH, sífilis, virus hepatotropos, para no ir a generar algún problema extra asociado por la inmunosupresión que puede causar. Las toxicodermias, que ya digamos hemos hablado un poco de ellas entonces a lo largo de la charla, se deben a las respuestas en la piel por medicamentos, y estas sí son más comunes. Vamos a encontrarlas más o menos entre el 10 y el 20% de los pacientes que están hospitalizados. Pues claramente los pacientes hospitalizados muchas veces van a estar polimedicados, y por esa polimedicación pues tienen más riesgo de hacer una toxicodermia. En la población general el riesgo es del 7%, miren que casi que se triplican los pacientes hospitalizados, y más o menos 1 de cada 1000 pacientes hospitalizados pues va a tener una reacción cutánea grave. Como factores causados, pues hay una reacción inmune tardía, medicamentos o los metabolitos que actúan como actenos generando como esa reacción. Hay una predisposición genética también que se ha estudiado en algunos casos, y hay unos virus también que pueden agravar esto. Y lo principal en esos pacientes hospitalizados, pues es lo que les cuento de la polimedicación. El paciente puede empezar con prurito simplemente, luego tener fiebre, elevación de reactantes de fase aguda, y puede darse incluso 5 a 14 días después del inicio del medicamento. Hay que suspender el medicamento, pero no podemos desesperarnos, sino estar pendiente del control del paciente, signos vitales, de sus otras necesidades básicas, porque puede tardarse más o menos hasta 10 días en mejorar luego de haber suspendido el medicamento que esté causando la toxicodermia. Entonces, suspendimos el medicamento, pero no por eso quiere decir que el paciente en 2, 3, 4 días va a estar bien. Si lo está, pues excelente. Pero tener en cuenta que puede demorarse hasta casi 2 semanas para que esté libre de la toxicodermia a causa pues del medicamento relacionado. Importante, pues si hay broncoespasmos, pues ya tenemos que tratar lo que sea de gravedad con el paciente, si necesitamos adrenalina, oxígeno, o incluso intubar a un paciente que tenga una toxicodermia grave que lo lleve a un compromiso sistémico. Las más características son estas que vemos acá. Vemos un brote exantemático como con pápulas, algunas plaquitas, pápulas coalescentes, eritematosas, como relativamente inespecíficas, sin seguir un patrón como habitual.
Sabemos más casos de toxicodermias. A la izquierda ese exantema es más macular que papular. En el centro vemos como unas máculas en unas partes, pápulas, placas que coalescen en la parte superior de la espalda, eritematosas. Y a la derecha vemos una que simplemente tiene máculas eritematosas, muchas confluentes, por eso se ve tanto eritema en zona abdominal y pecho. Hay otra muy importante que es la reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos o el DRESS. Dentro de estas, los anticonvulsivantes y las sulfas son los agentes más comunes en causar el síndrome de DRESS. Y se sugiere el DRESS cuando se involucra más del 50% de la superficie corporal total, tiene una mortalidad que es muy alta, 10% es muy alto, e inicia posterior y tiene una duración más larga que otras reacciones a medicamentos, y puede, digamos, estar relacionada hasta 2 a 8 semanas antes. Es decir, si el paciente se tomó un anticonvulsivante hace 2 meses, eso le pudiera estar causando un DRESS el día de hoy. Entonces siempre tenemos que evaluar cuando sospechemos DRESS, no los últimos medicamentos de los últimos 15 días, 20 días, como en otras toxicodermias, sino incluso hasta 2 meses antes que tomó el paciente. Puede ser tan grave con esos síntomas sistémicos que genere transaminitis e incluso debido pues, a una hepatitis fulminante con necrosis hepática. Los leucocitos van a aumentar con eosinófilos que pueden estar arriba de 700, y hay linfocitosis atípica con linfocitos grandes. También van a iniciar como con unos pródromos. Dentro de esos vamos a encontrar fiebre, una fiebre alta que puede durar incluso varias semanas, y el exantema inicia en rostro, extremidades superiores y luego progresa a extremidades inferiores. Encontramos una erupción cutánea morbiliforme. Cuando hablamos de morbiliforme, recordemos que es esa erupción que es similar a la del sarampión, con un exantema difuso que puede picar, puede haber máculas y a veces el paciente se puede tornar un poco eritrodérmico. Puede haber también induración y edema, e incluso pueden existir ampollas tensas. Dependiendo pues de qué tan grave sea esa afectación sistémica, vamos a encontrar linfadenopatías, hepatitis, alteraciones renales, leucocitosis y la eosinofilia que va a estar presente. En cuanto al tracto gastrointestinal, puede haber diarrea, erosión de mucosas, sangrado, y precisamente esos síntomas sistémicos pues nos pueden hablar de una afectación en muchas partes del cuerpo. Por lo tanto, es una de las urgencias dermatológicas que debemos sospechar y tratar prontamente. En cuanto a la tiroiditis autoinmune, esta es no tan aguda, sino que puede ser una secuela tardía del DRESS. Este es un ejemplo, un paciente con una reacción a medicamentos con eosinofilia y síntomas sistémicos. Vemos que hay eritrodermia, hay espaciación en algunas zonas, pareciera que hay como ampollas en otras zonas que ya están como denudadas, un eritema con ese exantema que puede ser como confluente, difícil diagnóstico al principio, pero pues tenemos que preguntar por medicamentos, hacer exámenes y mirar si hay eosinofilia y definir si hay otros síntomas sistémicos o no en el paciente. De acuerdo a esos síntomas sistémicos, podemos observar que debemos hacer este tratamiento y poder orientarnos. Puede haber afectación de mucosas también, y es exantema maculopapular generalizado. Hay otra, que es la lepra y el eritema nodoso lepromatoso. Entonces, ya sabemos que la lepra pues, es la infección crónica por Mycobacterium leprae o lepromatosis, que afecta piel, mucosas e incluso nervios. Hay una lepra que afecta solo los nervios y es más difícil de diagnosticar. Y hay una cosa que se llama eritema nodoso lepromatoso, que es una leproreacción tipo 2 que sucede en la lepra como tal, con respuesta inflamatoria sistémica. Vamos a encontrar unos nódulos que pueden ser dolorosos, con fiebre, artralgias y linfadenopatías. Recordemos que acá la vaciloscopia y la biopsia pues, son esenciales, y la biopsia es el estándar de oro. El tratamiento es con poliquimioterapia. Vamos a tener que darle a estos pacientes dapsona, clofazimina, rifampicina, y pues dependiendo del tipo de lepra, si es paucibacilar o multibacilar, pues es más corto o más largo el tratamiento respectivamente. En casos de eritema nodoso lepromatoso podemos utilizar AINES en casos que son leves, o incluso en casos moderados o severos podemos utilizar corticosteroides sistémicos.
talidomida también se puede utilizar, pero recordemos que esa está contraindicada en el embarazo por malformaciones fetales. Aquí vemos unos ejemplos de eritema nodoso necrosante o fenómeno de Lucio, que así también se llama. Esos nódulos eritematosos que incluso se pueden ulcerar y se ven como en la imagen de acá a la derecha. Eso es todo lo que tenía para contarles. Pues urgencias dermatológicas es algo largo porque casi que cada enfermedad necesita una charla como tal, pero conocerlas y sospecharlas nos hace pensar que podemos hacer algo pronto por el paciente. Dentro de esto pronto es hacer un diagnóstico oportuno, a veces se pueden parecer, pero con los exámenes y la clínica adecuada podemos ayudar bastante a estos pacientes. Doctor, muchísimas gracias por su presentación, a todos los que estuvieron activos. Esperamos pues que la información que les compartieron hoy les haya sido útil pues para su práctica clínica. Doc, hay algunas preguntas que hicieron acá anónimamente, te las voy a leer y tú pues nos ayudas como resolviendo las dudas para las personas que las hicieron. La primera es, en Steven Johnson, si estoy en un primer nivel y no tengo la ciclosporina o el anti-TNF, ¿puedo hacer el traslado del paciente con esteroides? Si eso es un traslado no regulado. Sí, porque sobre todo, digamos que el Steven Johnson, si estamos seguros de cómo se trata, de qué se hace, pues incluso se puede tratar. Lo que pasa es que no sabemos si ese Steven Johnson se va a quedar en una afectación menor del 10% o si de pronto va a progresar y eso no hay cómo definirlo en un primer nivel. Entonces, si tenemos un paciente que tiene ampollas en el cuerpo, que tiene ampollas en la boca, lo primero es hacer un buen interrogatorio y suspender el medicamento que pudiera estar causándole el síndrome Steven-Johnson o el NEC. Lo segundo, pues es hidratar al paciente, dar los manejos tópicos que necesite, las compresas húmedas y frías, también entonces hacer corticosteroides si es el caso, hacer uso pues de corticosteroides, manejar el dolor si se requiere, y este paciente pues sí se requiere remitirlo, porque no sabemos si se va a quedar ahí o si progresa. Y recordemos que si progresa una necrólisis epidérmica tóxica con una afectación de más del 30%, es un paciente que se puede morir. Si tenemos claro entonces los exámenes, vamos a mandarle como los paraclínicos para ir adelantando procesos, pero es mejor hacer la remisión del paciente. Incluso se puede llevar a algún servicio de mayor nivel, de mayor complejidad, y el paciente no podrían devolverlo porque es una urgencia vital. Listo, profe, muchas gracias. Aquí hay otra que dice, en un paciente con epilepsia de difícil control, en el que uno de los pocos antipilépticos efectivos le desencadena un Steven Johnson, ¿qué criterios se usan para decidir si suspender definitivamente el fármaco o arriesgar a reintroducirlo con monitorización? Oye, ahí sí está muy dura, esa está muy corchadora. Esa está muy corchadora porque necesitamos la opinión del neurólogo, ¿sí? Definitivamente en urgencias prima la vida del paciente en ese momento. Así tenga una convulsión que ha sido difícil de tratar, una epilepsia pues de difícil tratamiento, pues si le seguimos dando el medicamento, puede hacer una toxicodermia tan severa que comprometa la vida. Entonces, si el paciente se muere, pues ahí ya no hay epilepsia que tratar. Entonces, el medicamento sí o sí hay que suspenderlo. Ya agregar o no el mismo medicamento es muy complejo porque lo más seguro es que va a ser nuevamente la toxicodermia. Hagan de cuenta que es alérgico, es como decir que es alérgico a la penicilina, se la quitamos y después se la ponemos a ver cómo le va. Tendríamos que hacer ya todo un proceso en conjunto con neurología, en este caso por el manejo de la epilepsia, y con alergología y dermatología. Entonces, este es un paciente que tendríamos que ver interdisciplinariamente porque la decisión realmente, así como la ponen, sería muy compleja. O sea, de entrada hay que suspender el medicamento sí o sí. Y ya para agregarlo nuevamente, si no existe otra opción, pues desconozco desde la parte de neurología si es así en algún caso, pero si no existe otra opción, tendríamos que pedir opinión de alergología a ver si es posible hacer una reintroducción parcial progresiva, pero no se puede pues hacer algo pronto. Y mientras se hace una reintroducción parcial, pues el paciente, si no tiene otra opción, pues igual va a estar mal compensado de su epilepsia. Entonces,
es complejo. Ese es un caso para analizar entre las 3 especialidades y hacer un seguimiento bastante pendiente pues del paciente con bastante control. Perfecto, profe, muchas gracias. Hay otras dos. El compromiso ocular en estas entidades suele dejar secuelas graves. Recomienda interconsultar oftalmología desde el primer día, incluso con afectación mínima, o espera que aparezca una sintomatología franca. Bueno, entonces, lo ideal es la prevención siempre, siempre, siempre. Por eso mismo la primera pregunta que hicieron, si estamos pensando en el síndrome de Steven Johnson, no sabemos si es que el NET le está empezando. Y si no lo mandamos y nos hace un NET en primer nivel, ahí sí grave, ¿cierto? El riesgo de mortalidad aumenta mucho más. En este caso, los pacientes pueden tener afectación de mucosas, pero la afectación de mucosa ocular o conjuntiva pues no es tan común, pero se puede dar. Esos pacientes siempre los tenemos que vigilar y si presentan algo que veamos raro, afectación ocular, sinequias en la conjuntiva, cualquier cosa así, úlceras en la conjuntiva o córneas, es para consulta pronta por oftalmología. Porque una úlcera corneal, por ejemplo, que dure más de un día, eso ya es grave para el paciente. Entonces, así sea algo leve lo que veamos, de una, consultar por oftalmología. Incluso en un mundo ideal, estos pacientes también deberían tener oftalmología para que los viera y defina si todo está súper bien o no. Y cada cierto tiempo debería verlos. Eso sería el mundo ideal, pero pues es complejo a veces en nuestro sistema de salud. Entonces lo que hacemos es observar al paciente, mirar que no tenga nada y si vemos algún mínimo detalle que nos haga pensar en ese compromiso ocular, hay que remitir prontamente el paciente a oftalmología. Perfecto, profe. Y la última preguntita que tienen por acá es, ¿y en pacientes con erosiones crónicas en mucosa oral y genital que de repente hacen un brote cutáneo extenso, qué marcador o hallazgo le resulta decisivo para diferenciar entre un pénfigo vulgar de un Steven Johnson versus una necrólisis epidérmica tóxica? Pues lo primero es el medicamento, ¿cierto? Mira qué medicamento está tomando el paciente. Pero hablan de úlceras crónicas orales. El Steven Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica no son algo tan crónico, eso son cosas agudas. Entonces es más de manejo agudo. El pénfigo vulgar sí puede ser más crónico, sí puede demorarse más tiempo el paciente, entonces uno se va más por un pénfigo vulgar. Y lo principal en estos casos es tomar la biopsia. Tomamos biopsia del paciente, vamos a encontrar la formación de ampollas e incluso si se dispusiera de cómo hacer inmunofluorescencia, eso nos puede ayudar más a ir de la mano pues de una u otra enfermedad. El pénfigo, por ejemplo, tiene unas características muy particulares en la inmunofluorescencia, pero hacer solo la biopsia nos puede ayudar muchísimo. Solo la biopsia y las características pues de la ubicación de la biopsia, las lesiones que tiene el paciente, cómo le empezaron. Hay pacientes que pueden tener úlceras crónicas, como en el ejemplo que les puse de la paciente que consultó por un pénfigo y que 4 meses antes había tenido como unas aptas orales. Entonces, esa paciente pues tiene una alta sospecha de un pénfigo, más que un Steven Johnson o NET, que son situaciones más agudas. Perfecto, profe. No sé si algún otro participante que aún esté conectado tiene alguna otra duda o si no, este sería pues como el final. Ah, bueno, Víctor levantó la mano. Adelante. Profe, hola. Hola. Tengo una pregunta con respecto a las urticarias, que pues son como un motivo muy común en urgencias. Cuando uno pues realiza el manejo inicial posteriormente, ¿en cuánto tiempo máximo es como la resolución de las lesiones? Porque muchos pacientes preguntan y uno a veces se queda como corto en pues responderles, porque muchas veces las lesiones no se, digamos que mejoran, pero no, digamos que tiene una resolución completa pues muy rápido. Entonces más o menos cuánto sería como ese tiempo esperado. Pero hablas como ya del seguimiento ambulatorio, luego de salir de Sí, o sea, urgencias. uno realiza el manejo inicial y uno decirles como pues en tanto tiempo se puede tener resolución completa de las lesiones. Ujú. Pues en urticaria es difícil que hablemos de resolución completa justo en ese escenario que estás poniendo, ¿sí? En las guías, el tratamiento que se da para urticaria
se evalúa cada 2 meses cómo va el paciente. No se espera pues que yo, digamos, le mando el tratamiento y en 2 semanas esté sin lesiones. Lo que buscamos es que baje la cantidad de lesiones y que baje también la frecuencia con la que le dan los brotes de urticaria. Entonces, es decir, si el paciente llegó a urgencias con su urticaria así en pleno y dice que es que todos los días le da, pues lo que buscamos es que ya no tenga tanta afectación, y de hecho hay escalas para mirar que ya no tenga tantos ahones, sino que baje la cantidad de ahones. Son engorrosas de hacer, pero pues bueno, que baje la cantidad de ahones. Y lo otro es que si el paciente tenía 3 episodios por semana, pues venga al control a los 2 meses y ya no son 3 episodios, sino un episodio por semana. Eso nos habla de la evolución del paciente. Entonces podemos medir si el paciente va mejorando o no. Pero si en 2 meses el paciente todavía está ahí como que no, pues tenemos que hacer un reajuste en el tratamiento. Recordemos que en la urticaria crónica espontánea, pues podemos utilizar antihistamínicos hasta 4 veces la dosis. Entonces tenemos un buen seguimiento para hacer con el paciente, y si no hay mejoría, ya podemos pasar a terapias sistémicas, biológicas incluso. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, profe, muchísimas gracias. A los que están, si de pronto queda alguna duda adicional, nos la pueden compartir por el grupo. Nosotros se la hacemos llegar al docente.